Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy quiero hablaros de los conceptos básicos de Pathfinder segunda edición. Unos conceptos que os pueden ayudar para introduciros a estos juegos si venís, por ejemplo, de Pathfinder 1, de otro juego de rol, o simplemente os interesa y queréis ver si, debido a los cambios que se está viendo también en el mundo rolero, si queréis probar a jugar alguna aventurilla de este sistema. Para aquellos que no lo sepáis, Pathfinder básicamente es un juego de fantasía heroica medieval, como la conocida Dungeons & Dragons, por ejemplo. En este caso, de la primera edición a la segunda edición ha habido bastantes cambios, prácticamente es totalmente diferente. Lo que ha pasado con la segunda edición es que se ha hecho que toda la complejidad que había en Pathfinder 1 se ha simplificado, se ha hecho de una manera que es más fácil de entender y más fácil de que alguna persona que no lo conozca se introduzca en el juego de forma sencilla, pero sin dejar de lado la complejidad y personificación que tiene para personalizar, digamos, los personajes de cada uno. Es decir, junta las dos cosas, una forma fácil de aproximarnos sin dejar de lado toda la complejidad que había detrás hecha de forma fácil. Bueno, así puede ser lioso, pero bueno, una vez empecéis a entender los conceptos y juguéis, veréis que es muy sencillo. Entonces, lo primero que os voy a comentar es cómo funciona, digamos, la creación de un personaje, ¿no? Voy a hablar sobre todo hacia los jugadores, pero también para el director de juego lo voy a dejar un poquito al final, algunas cositas que para mí son muy importantes de Pathfinder 2. Paizo, al crear Pathfinder 2, dijo que el proceso de creación de personajes es un ABC, un ABC, que corresponde con, bueno, breve inciso, yo voy a hacer un poco Spanglish, ¿vale? Como yo siempre juego en inglés, digo cosas en inglés, intento hacer la traducción de casi todo al español. Bueno, el ABC sería Ancestry, Background y Class, que en español sería la ascendencia, el bagaje y la clase. Lo primero que es elegir la ascendencia, la Ancestry, esto es nuestro personaje de dónde viene. ¿Es un elfo? ¿Es un enano? ¿Tiene a lo mejor un elfo pero una herencia de otro tipo de ascendencia? Entonces tiene su sangre mezclada, lo que le aporta beneficios de ambas ascendencias diferentes. Eso es lo más importante de elegir. ¿Por qué? Porque nos va a dar unos puntos de vida o de golpe iniciales y a la vez nos va a decir nuestras características cómo van a ser. Nuestras características, importante por si no lo sabéis, son 6. Está por una parte las físicas, que serían fuerza, destreza y constitución, y las mentales, que serían el carisma, la inteligencia y la sabiduría. Una vez que elijamos nuestra ascendencia, nos van a dar, digamos, nos va a decir en qué digamos, es mejor de una forma superior nuestra ascendencia con respecto a otras. Pero hay una regla opcional que es que nos deja una libertad total de poder elegir cuál es nuestro mejor rasgo, nuestra mejor característica. Además, vamos a tener características, digamos, libres para que nosotros podamos elegir la que queramos. Luego, como he comentado, hay herencias. Las herencias es una cosa que se introdujo más tarde y nos permite eso. Nos permite, por ejemplo, ser un semielfo o, por ejemplo, ser un elfo con mitad con sangre vampiresca, vampira. Bueno, ya me entendéis. Luego, una vez elegido esto, pasamos a el background, el bagaje, que es ¿de dónde viene nuestro personaje? ¿Qué estaba haciendo antes? A lo mejor era un herrero o era un malabarista o se dedicaba a escribir. Esto nos va a dar además otro bonificador, otro boost que se dice, a una característica que está ligada a este bagaje, y luego también nos va a dar ciertas competencias con ciertas habilidades que comentaré más tarde. Además, nos va a dar unas dotes de estas habilidades. Luego también depende de cómo sea nuestro bagaje, porque puede ser, por ejemplo, un bagaje raro, ¿no? Que no es muy común, y esto nos va a dar unos beneficios adicionales. Pero todo aquello que sea raro o sí, normalmente es raro o poco común, hay que hablarlo siempre con el máster, con el director de juego, por si podemos o no cogerlo. Y una vez ya elegido el bagaje, pasamos a la C, que es la clase, que para mí creo que es lo más importante. La clase es, digamos, nuestra profesión, ¿no? Podemos ser hechicero, mago, alquimista, un campeón, una bruja, un invocador.
Estas clases nos va a decir cómo vamos a ir progresando según subamos de nivel, según vayamos ganando experiencia, en qué somos buenos, qué aptitudes y habilidades especiales tenemos y en qué somos competentes. Competencia, esto es una cosa muy importante que se ha introducido en Pathfinder 2 que hace que todo sea mucho más sencillo. La competencia o el proficiency es en eso, en qué destacamos, en qué somos buenos. Nuestra clase es la que nos va a dictar las competencias, generalmente. A lo mejor hay alguna excepción, pero generalmente es la clase. ¿Y cómo son estas competencias de proficiency? Podemos estar no entrenados, es decir, no tenemos ningún bonificador, un +0. Lo que tengamos que hacer dependerá de nuestras características. Si, por ejemplo, queremos hacer algo que tenga que ver con la destreza, si no estamos entrenados simplemente usaremos nuestro bonificador de destreza para hacer esa acción. Pero luego podemos ser mejores, es decir, podemos tener esa experiencia, esa competencia en lo que queremos hacer. Podemos estar entrenados, podemos ser expertos, maestros o legendarios. Cada uno de estas fases, de estas etapas de competencia, nos va a dar un bonificador que va a ser +2, +4, +6 o +8. Además, a este bonificador se suma nuestro nivel. Es decir, si por ejemplo nosotros a nivel 1 no tenemos competencia con un ataque físico, por ejemplo, un ataque con hacha, simplemente sumaremos nuestro bonificador de fuerza. Pero si somos competentes, si estaremos entrenados, sumaríamos nuestro nivel 1 más nuestro bonificador de estar entrenados, que es +2, es decir, tendríamos un +3. Como veis, según vayamos subiendo de nivel y aumentemos nuestra competencia, vamos a ser mucho mejores. Es decir, no es lo mismo un mago de nivel 10 que sea competente, que tenga entrenado a escalar, a no entrenado a escalar, ¿no? Porque si tiene entrenado de nivel 10 sería 10 más 2, 12. Si no estuviera entrenado sería un +0. Entonces es muy importante las competencias, pero como digo, nuestra clase es la que nos va a dictar básicamente cómo aumentan. Normalmente el llegar a ser maestro o legendario es muy raro y solo algunas clases lo consiguen en determinadas cosas, ¿vale? Lo común es estar entrenado o ser experto. Luego vamos a pasar a, las dotes, que es una cosa que creo que he dicho, pero no quiero entrar en profundidad porque ahora todos son dotes. ¿Qué son dotes? Los dotes nos van a personalizar nuestro personaje. Una vez que tengamos nuestra ascendencia, la ascendencia tiene unas dotes que son, digamos, unas aptitudes, los rasgos culturales de esa ascendencia. Luego, por otra parte, tenemos las dotes de clase, que son, según vayamos subiendo de nivel, nuestra clase nos va a dar ciertas aptitudes que vamos a poder elegir. Estas dotes de clase nos van a hacer muy diferentes. No va a ser igual 2 bárbaros. Dependiendo del camino y de las dotes que haya elegido, un bárbaro va a ser muy diferente de otro. Luego tenemos las dotes generales, que son dotes que puede coger cualquier tipo de personaje, porque son comunes a cualquiera. Y luego las dotes de habilidad. Las dotes de habilidad nos dan, son dotes asociadas a una habilidad y que según vayamos teniendo más competencia en esta habilidad, vamos a acceder a dotes mucho más poderosas. Nuestra clase, la progresión de nuestra clase, nos dirá cuándo vamos a conseguir cada tipo de dote. Como veis, esto nos va a dar un grado de personalización abismal. No va a haber, aunque elijamos un personaje que tenga la misma ascendencia, misma herencia, el mismo bagaje y misma clase, pueden ser totalmente diferentes en base a las dotes que elegimos. Luego tenemos las habilidades. Las habilidades son cosas como escalar, robar, mentir, averiguar intenciones. Son diferentes cosas que podemos hacer y que están asociadas a una característica, ¿no? Dependiendo si es destreza, si es por ejemplo, cosas que tengan que ver con relacionarnos con otras personas, va a ser con el carisma, cosas que tengan que ver con la manipulación, va a ser con la destreza. Hay bastantes habilidades y estas habilidades están asociadas con las dotes. Una cosa que me acabo de dar cuenta y que he dado por hecho es cómo se juega, en el sentido de ¿qué se hace? Se tiran dados, ¿vale? Es un juego de rol. Y se tira un dado de 20 principalmente para hacer todo. Es decir, cuando queremos realizar una acción, vamos a tirar un dado de 20 y le vamos a sumar un bonificador que estará asociado a la acción que queramos hacer. Si, por ejemplo, estamos haciendo un ataque cuerpo a cuerpo, lanzaremos un dado de 20, sumaremos nuestro bonificador generalmente de fuerza, más nuestro grado de competencia, nuestro bonificador de competencia. Luego, a lo mejor hay bonificadores adicionales por efectos que tengamos, pero eso es la clave. Con las habilidades igual, un dado de 20 y nuestro bonificador que tengamos a la destreza, en esa habilidad. Todo se hace con dados de 20, por eso hablo de bonificadores, pero me he dado cuenta que no lo he comentado. Luego, ¿cómo se juega en el momento de los encuentros, ¿no? En el momento, ya hemos creado nuestro personaje, ahora queremos jugar. Bueno, pues se desarrolla la historia y tenemos, digamos, los encuentros, ¿no? Cómo digamos, se divide
el juego, el desarrollo del juego en Pathfinder 2? Pues tenemos tres cosas diferentes. Por un lado tenemos los encuentros, que es lo más común, las batallas, cuando hay una interacción entre el grupo de jugadores con los NPCs o demás criaturas. Luego tenemos otro desarrollo que serían la exploración, que es lo que se hace entre encuentros. Por ejemplo, si vamos por un bosque, eso es un momento de exploración. Y luego tenemos el downtime, que no sé cómo está traducido, que sería el tiempo entre aventuras, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un pueblo descansando, las cosas que podemos hacer ahí. Lo más importante que es, bueno, lo que más se da son en los encuentros. En los encuentros nuestros personajes van a poder hacer 3 acciones en su turno, ¿vale? Es decir, cuando nos toque nuestro momento de iniciativa, vamos a hacer nuestro turno. ¿Cómo se ve la iniciativa aquí? La iniciativa depende de cómo accedas al encuentro, de cómo se dé el encuentro. Si, por ejemplo, simplemente vas caminando y vas viendo y te encuentras con los enemigos, tirarás un tira de iniciativa en el que, se usará el modificador de percepción. Si, por ejemplo, eres un pícaro y vas en sigilo, utilizarías tu bonificador de sigilo a la tira de iniciativa. Dependiendo de cómo seáis de ingeniosos a la hora de enfrentaros, podéis utilizar una habilidad u otra para la iniciativa. Luego en vuestro turno vais a tener 3 acciones. Acciones sin más. No hay acciones menores, acciones mayores, no sé qué. No, acciones. Tenéis 3 acciones y luego una reacción que se hará en cualquier momento fuera de vuestro turno. Las cosas que podéis hacer en vuestro turno se llaman actividades. Una actividad puede ser saltar, lanzar un hechizo, atacar. Y estas actividades se usan acciones. Normalmente se usa una acción, ¿vale? Atacar es una acción, moverse es una acción, te puedes mover 3 veces, es decir, puedes utilizar 3 acciones seguidas para moverte y desplazarte mucho, pero luego, por ejemplo, otras como lanzar un hechizo normalmente requieren 2 acciones. Y luego las reacciones son cosas que puedes hacer fuera de tu turno cuando se dan ciertas condiciones que hacen que se disparen esta reacción. Una cosa muy importante en el encuentro es los ataques. Cuanto más atacas en un mismo turno, digamos que es más difícil que aciertes, ¿no? Te vas cansando. Esto es el penalizador por ataque consecutivo. Normalmente cuando haces un primer ataque, utilizas la primera acción para atacar, utilizarás tu bonificador de ataque completo, pero en la siguiente acción que hagas de ataque tendrás un -5 y en la tercera y sucesivas un -10. Por eso es muy importante saber que normalmente la tercera acción es bueno usarla para aumentar tus defensas o ayudar a otro compañero para que tenga un bonificador adicional a su ataque. Cuando se realizan tiradas, pueden ocurrir tiradas de ataque, tiradas de habilidad, hay diferentes grados de éxito. Puede ser un éxito, es decir, tú tienes una dificultad que la superas, un fallo, no has superado esta dificultad, puedes tener un éxito crítico, es decir, has superado la dificultad por 10 o más, o un fallo crítico, no lo has superado y encima has fallado por 10 o menos. Normalmente las consecuencias son muy malas si haces un fallo crítico y muy buenas si es un éxito crítico. Por eso un bonificador simplemente de un +1, +2 puede hacer una gran diferencia en el combate y en las habilidades. Por eso utilizar esa tercera acción muy bien. Una cosa bastante importante, más importante es un concepto que son los rasgos o los traits. Cuando veáis diferentes cosas en el libro, veréis que todas tienen como unas etiquetas. Estas etiquetas, digamos, cómo influyen las reglas con eso. Por ejemplo, si estamos lanzando un hechizo de fuego, puede tener el trait, el rasgo de fuego, es decir, es fuego, el hechizo es fuego, y a lo mejor tiene un rasgo que es el tipo de escuela de magia que es, o si es raro o infrecuente ese hechizo. Es muy importante porque eso nos ayuda a saber las sinergias entre ciertas habilidades, ciertos objetos, ciertos hechizos y ciertos efectos. La magia aquí también ha cambiado en el sentido de que tenemos 4 diferentes tradiciones mágicas. Ya no es simplemente magia arcana, magia divina, como suele ser en otros juegos. Aquí tenemos 4. Está la arcana, la divina, la ocultista y la primigenia. Normalmente la ocultista es de cosas como más paranormales y la primigenia tiene que ver con las magias salvajes de las energías primarias, ¿no? Lo que existía en el mundo, la Tierra. La arcana y la divina, pues la arcana es magia, pues la magia de toda la vida, y la divina tiene que ver con los seres celestiales y los... Bueno, celestiales no solo, porque también puede ser de abajo, ya sabéis, del inframundo. Y por ahí aquí un poco el resumen de cosas que tenéis que saber para los jugadores. Para los directores de juego, Game Master, muy importante. Para mí, Pathfinder 2 ha sido un gran cambio, sobre todo por la facilidad que tenemos a la hora de crear encuentros, crear cosas. Es decir, la generación de aventuras es muy fácil, la generación de encuentros por las diferentes tablas es muy sencillo, puedes tardar 5 minutos en hacer un encuentro y además
tienes una opción para crear criaturas de forma súper fácil con un montón de tablas diferentes, saber qué nivel, qué habilidades dar. Todas las criaturas son diferentes. Ya no es como antes, que simplemente las criaturas pues eran muy similares unas de otras. Aquí cada criatura tiene habilidades y aptitudes y ataques diferentes que las hacen únicos. Y encima la forma en la que aparecen las estadísticas en el libro hace que sea muy fácil verlo. A mí, por ejemplo, en Pathfinder 1 me perdía mucho cuando había tanta letra, tantas dotes que no sabía cómo utilizarlo. Aquí al revés, aquí tu mirada directamente vea las cosas que se pueden hacer. Creo que Pathfinder 2 ha hecho mucho por el director del juego y el Game Master. Y bueno, y simplemente para acabar, ya que no tiene que ver con esto, porque podéis jugar el sistema de Pathfinder, lo podéis jugar en las aventuras que queráis y en el mundo que queráis, muy importante yo creo que es el mundo de Golarion, que es el mundo en el que se desarrolla Pathfinder, que empezó hace mucho, pero que ha habido un gran cambio de Pathfinder 1 a Pathfinder 2. Hay un montón de contenido de la ambientación, hay libros maravillosos que, de verdad, si os gustan las ambientaciones, si os gustan las aventuras, echad un vistazo a Golarion porque tiene de todo, pero de todo. Y Paizo están haciendo un gran trabajo sacando muchos libros cada año, en el que aumenta su ambientación, van añadiendo más opciones de ascendencias, de arquetipos. Sin duda, tenéis que echarle un vistazo. Y bueno, así es un vídeo muy resumido de lo que tiene Pathfinder 2. Me he dejado muchas cosas, pero porque creo que no son tan importantes y que creo que en un futuro podremos hablar más detenidamente de ellas. Así que nada, ya sabéis. Podéis siempre jugar con la caja de iniciación si queréis probar un poco este juego, o entrar en cualquiera de esas aventuras que hay que se hacen online para probar el juego, que sin duda creo que os va a gustar. No tengáis miedo, ya no es como antes, ya no hay tantas matemáticas, ahora es muy sencillo, de verdad, hacedme caso.